Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, hoy os traigo un tutorial de ZBrush. En este caso tenemos un modelo ya bastante avanzado, prácticamente acabado, y vamos a hablar de cómo podemos hacerle los últimos detalles. Me refiero a esos detalles mínimos de la piel. Si os fijáis, he estado haciendo un pelín de textura utilizando el pincel de Clay Build Up con una intensidad muy baja para hacer un poquito como las fibras de los músculos, pero ir más allá de este nivel de detalle a veces es complicado, ¿vale? A nivel, si queremos hacer, por ejemplo, porosidad de la piel, escamas, etcétera, nos puede suponer un engorro hacerlo de manera, pues, simplemente con el pincel, aplicándolo o modelando cada poro, ¿no? Sería una locura. Entonces, aquí entramos en una opción que nos ofrece ZBrush, en este caso, que serían los alfas. Yo suelo configurarlos con el pincel de estándar. Vale, fijaros que el pincel estándar no tiene ningún alfa por defecto, entonces podemos cambiarlo. Aquí vienen algunos alfas que nos ofrece Z por defecto, ¿vale? Que nos vienen dentro del programa. Podemos probar, por ejemplo, fijaros, este tiene un poco como de textura así como granulada, entonces cuando lo aplico, fijaros que ya nos da esa textura. Podría ser algo parecido a una porosidad en la piel. Si lo hacemos con Alt nos lo hace en negativo. En este caso, fijaros que funciona incluso mejor, porque es como la porosidad que va hacia adentro. Podemos, obviamente, modificar un poquito la intensidad para intentar que afecte menos, ¿vale? Fijaros que funciona más sutil. Incluso, a veces, para que funcione y se vea con más resolución, lo que podemos hacer es subir un poco más la resolución. En este caso ya subo bastante, pero fijaros cómo funciona con más detalle, ¿vale? Estamos ya un poco al límite de resolución. Siempre que lo apliquemos con pincel, pues básicamente lo que vamos haciendo es haciendo pues un poco la función del pincel, dependiendo del espaciado, de ese motivo que se genera, ¿vale? El alfa al final es un motivo. Lo que hacemos es ir pues aplicando la transición de dónde colocamos el alfa cada vez. Si queremos tener más control a la hora de colocar el alfa, podemos aplicar en este caso el modo de pincel en Drag Rect. Lo que hacemos es clic y arrastrar, ¿vale? Fijaros, porque aquí lo que hacemos es aplicarlo una única vez el motivo, es la forma circular. Nos lleva un poquito más de tiempo de aplicar, pero suele dar mejor resultado, aparte de que suele modificar menos la malla base del modelado. Fijaros cómo va quedando pues bastante mejor. Ok, ¿qué más tenemos aquí en el propio programa? Pues tenemos, si os fijáis, alfas, pero un poquito ya más extraños. Pues por ejemplo tenemos uno con forma de flecha, que obviamente aquí quizá no es la mejor de las opciones, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, estos son como muy básicos. Si queremos ver más alfas, podemos entrar directamente a la web de Pixologic. Vamos a buscar directamente alfa ZBrush en Google y nos llevará directamente aquí a la librería, que es como nos aparece aquí de alfas del propio programa. Podemos descargarlos, fijaros, podemos ver el que nos guste, en este caso son como más de tipo terreno. Para modelar, para acabar de definir mi modelado necesitaré alfas de piel, ¿vale? Un poquito que tengan que ver con piel, y también para la peana un poco así como de terreno. Pero fijaros que tenemos también así incluso de tipo industrial, si estamos haciendo algún robot, algún arma, cualquier cosa, incluso de óxido y tal. Pues es un poco la forma de trabajar. Lo que hacemos es descargarlos y luego, pues bueno, ya los tengo descargados, simplemente voy a abrirlos. Cuando os fijáis, cada uno de estos, a ver si puedo abrir uno para que veamos un poco. Cada uno de estos alfas que descargamos tiene dentro un documento de PSD. Eso es importante que tengamos en cuenta el tipo de archivo. Un PSD que, bueno, pues tenemos que, voy a cogerlos todos, voy a seleccionar todos los que he descargado, que los tengo que tener aquí en descargas. Lo que quiero es cargar estos alfas. Lo que vamos a hacer es fijaros en importar. Podemos ir a la carpeta que previamente he colocado todos, los he descomprimido, ¿vale? Porque venían comprimidos. En mi carpeta voy a cargarlos todos a la vez, pero lo puedes hacer también de manera individual. Ahí estaría, ¿vale? En principio me han aparecido aquí nuevos alfas, fijaros. Podemos ver la miniatura, siempre nos aparece la miniatura y el nombre. Este no nos serviría mucho aquí, pero este sí que, por ejemplo, de diferentes tipos de pieles, grietas, unos más como de rocas, ¿vale? Para ir probando, porque realmente hasta que no lo apliquemos, aunque podamos ver la miniatura, ¿vale? Hasta que no lo apliquemos será difícil que podamos hacernos una idea exacta, ¿no? de cómo funciona. Vale, voy a coger, por ejemplo, este de poros, así como una porosidad. Vamos a ver un poco cómo queda, para que os hagáis una idea. Bueno, lo que os he dicho, estoy aplicándolo con el Drag Rect. Vamos aquí al hombro primero, que es a ver más claro. Vale, al principio parece que no funciona muy bien, eso es un tema de intensidad, está con una intensidad muy alta, que antes la he subido, debería bajarle, y sobre todo quizás en negativo, hasta que encontremos el equilibrio perfecto entre intensidad, ¿vale? Y cómo queremos que nos afecte ese alfa, ¿vale? Fijaros.
bueno, tiene bastante detalle, ¿no? Con esta intensidad y con esta subdivisión que nos lleva a casi 17 millones de puntos activos, ¿no? En la subtool. Es importante que tengáis claro que si el alfa no se ve es que os falta la resolución. Por eso se recomienda hacer solo al final, porque en el momento en que entremos en aplicar subdivisiones ya no podremos, por ejemplo, aplicar Dynamesh. Si no queremos, bueno, entrará una cosa en conflicto con la otra. Voy a bajarle un poquito más la intensidad, porque quiero... ¿Cómo podríamos texturizar entonces este personaje? Ahora vais a ver un poco cómo lo voy a ir texturizando. Lo importante es que centremos el detalle en las zonas principales. Si os fijáis, por ejemplo, en los poros, cuando nos fijamos en alguien, los poros se ven más, por ejemplo, en la zona de la nariz, en la zona un poco como de la nariz, la zona de aquí de los mofletes, ¿vale? Porque es donde están los poros más relajados y donde se ven más. Entonces, de la misma manera, cuando apliquemos un texturizado, no lo pondremos con la misma intensidad aquí en el hombro que en la parte de abajo del cuello, ni tampoco tendría que ser un alfa similar. Yo recomiendo más, como por ejemplo en los cocodrilos, en los reptiles, etcétera, una piel un poco más dura, más escamosa en la parte de fuera, espalda, brazos por la parte de fuera, incluso parte de arriba de la cabeza, etcétera, y la parte interior, sobre todo cuello, debajo de las axilas, detrás de la pierna, ¿no? Un poco incluso la zona de la barriga, podemos aplicar un detalle más sutil, tipo porosidad de piel, por ejemplo este que tengo aquí seleccionado. Vale, voy a ver cómo quedan algunos de los alfas, simplemente para que veáis, por ejemplo, así los más cañeros. Tenemos estos así de piel, ¿vale? Con más textura. Esto casi parece una pared de ladrillos, pero bueno. Vamos a coger, por ejemplo, este con un poquito más de intensidad. Y le da un toque bastante bueno, ¿no? Bastante peculiar aquí en este caso. No está mal. Podemos siempre probarlo con el Alt. Hacemos un efecto como casi de venas. Con el Alt, lo que sería el negativo del alfa. Vale, este podría ser un buen alfa para texturizar este monstruo, ¿no? Para darle esos detalles finales. Lo que os digo, aquí insistiría mucho más que, por ejemplo, aquí lo que haría es bajar la intensidad. Fijaros cómo no queda tan bien. Vale, pues con esa lógica vais a ver cómo me quedo aquí haciendo un poco de texturizado de este monstruo y enseguida estoy con vosotros. Bueno, pues ya tenemos aquí prácticamente texturizado este monstruo. Fijaros que lo que tenemos que hacer es revisar que no se nos queden sobre todo los huecos más visibles con demasiada información. También podéis, si queréis utilizar Shift, si veis que alguna textura está como demasiado presente, podemos utilizar Shift, con lo cual suavizamos un poco y disimulamos un poco esa parte. Y bueno, si alguien tiene también dudas, un poco más de miedo a la hora de aplicar las texturas, tenemos la opción de aplicar también las layers. O sea, podemos hacer una layer mientras aplicamos, por ejemplo, una textura. Haríamos una nueva layer.
dibujaría esta textura y en caso de que luego, pues bueno, pues podemos jugar a que si no nos gusta la podemos quitar, controlar un poco la intensidad. De hecho, para empezar a texturizar os recomiendo que utilicéis las leyes. Cuando ya lo tengamos tendríamos que darle Bake All, entonces ya tendríamos toda esa información. Ahora porque tiene mucha resolución y fijaros que le está costando un poco. Pero poco más, fijaros que ya tengo este monstruo como gana, ¿no? Bastante a nivel de detalle con las texturas. Y nada, a ver si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like a la campanita, cualquier duda que tengáis sobre esta técnica dejadla en comentarios. Nos vemos en la próxima, no dejéis de modelar y hasta luego.